Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Como bien ha dicho María Ángeles, Margarita no puede estar aquí porque ha tenido un pequeño accidente y para mí un placer estar en este ciclo de conferencias que se han organizado de la asociación. Soy Francisco Mena, todo el mundo me conoce en la comarca como Paco Mena, muchos de vosotras me conocéis personalmente hace muchísimos años, tengo aquí una vecina de Castellar, que la conozco desde pequeñita, y bueno, soy el presidente de la Asociación contra la Droga Alternativa, que está en la estación de San Roque. El movimiento asociativo de lucha contra la droga en el campo de Gibraltar nace en la estación de San Roque, en las movilizaciones que en su día se hacen en Taraguilla, no sé si las recordáis muchas de vosotras. Esas reivindicaciones las lidera Pepe Chamizo, nuestro querido amigo Pepe, y yo formo parte de ese movimiento asociativo desde mi pueblo, de Castellar de la Frontera, donde creo la Asociación contra la Droga, uniéndome a ese movimiento solidario. Cuando a Pepe Chamizo lo nombran defensor del pueblo andaluz, hace algo ya más de 20 años, pues yo me hago cargo de la Asociación contra la Droga de Alternativa. En el campo de Gibraltar somos la zona de España donde más asociaciones de lucha contra la droga hay, ¿no? Somos en total 12 asociaciones de lucha contra la droga, hay prácticamente una por municipio, hay en Algeciras, en La Línea, en San Roque, en la estación de San Roque, en Jimena, en Castellar, en Tesorillo, en Tarifa, y eso muestra un poco la problemática que ha habido en el campo de Gibraltar a lo largo de la historia. El título de la conferencia, cuando me lo pidió Margarita, le dije que era el narcotráfico un problema histórico del campo de Gibraltar. Aunque en los últimos tiempos estamos en todos los medios de comunicación, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial, parece que el narcotráfico es algo que ocurre en el campo de Gibraltar desde el año 2018 para acá, sobre todo porque el máximo exponente en el narcotráfico en el campo de Gibraltar y la que fue noticia a nivel mundial, ¿os acordáis?, fue cuando la Policía Nacional detiene a un presunto narcotraficante en La Línea, se cae de la moto y lo llevan al hospital de La Línea. ¿Y cuál fue lo que sucedió en el hospital de La Línea? Como todos sabéis, pues que se bajan de una furgoneta 10 encapuchados y le arrebatan a la Policía Nacional al detenido. Pues aquello parecía el oeste. ¿Os acordáis cuando el sheriff detiene a alguien y va la gente en masa y le quitan al detenido? Eso fue el culmen de la noticia a nivel mundial de lo que ocurría aquí en el campo de Gibraltar. El campo de Gibraltar, nuestro nombre no lo da Gibraltar, lógicamente, somos el campo de Gibraltar porque es la zona fuera de Gibraltar, su zona de campo. Y Gibraltar, como ocurre en todos los continentes o en todos los países del mundo, donde hay dos economías diferentes, se crea, lógicamente, un contrabando porque hay dos fiscalidades diferentes. Tenéis la frontera de México, por ejemplo, con Estados Unidos, que hay siempre contrabando, la propia frontera entre Estados Unidos y Canadá, o aquí en España tenemos también la frontera que se da entre Andorra y España, también hay contrabando. En el caso de Ceuta y Melilla con Marruecos. En nuestro caso, pues por Gibraltar. A lo largo de la historia de que Gibraltar pertenece a la corona británica, pues la fiscalidad que ha tenido el Peñón de Gibraltar ha sido diferente con respecto a la de España. Y eso ha creado, desde hace muchísimos años, pues un caldo de cultivo basado en el contrabando. El contrabando en su momento pues era, después de la Guerra Civil, que algunos lo conocéis, desde la gasolina, medicamentos, tabaco, chocolate, el queso, las colonias, bueno, de todo, ¿no? Por lo tanto, ahí había una serie de gente que se dedicaba al contrabando, ¿no? En el argot, ¿os acordáis que se llamaban matuteras o matuteros? Y eran los que iban sacando y tal. Por lo tanto, ahí se crea un caldo de cultivo de unas acciones que no son legales, porque es ilegal, pero que lógicamente va creando un cierto ambiente fundamentalmente a eso. En el campo de Gibraltar eran famosos, no sé si lo recordáis, cómo sacaban tabaco de Gibraltar con perros que se le ponían fardos. Precisamente hay una historia muy bonita de un señor que vivía en Taraguilla, que amaestraba a los perros y que los perros
cuando lo soltaban desde la línea, cruzaban por Sierra Carbonera, buscando la estación de San Roque, llevaban los fardos y el perro cuando veía un guardia civil se agachaba, porque enseñaban al perro a que cuando vieran a alguien de verde, el perro se agachaba y no se moviera. El tabaco llegaba normalmente a la estación de San Roque y la salida natural del tabaco desde el campo de Gibraltar era el tren desde la estación de San Roque, vía Ronda, Ronda Sevilla y todo eso. Eso es algo que la gente de San Roque conocéis porque lo habéis vivido, si no de cerca, lo habéis conocido por parte de vuestros padres, incluso de vuestros abuelos, ¿no? Esa actividad se realizaba y se hacía. Cuando el campo de Gibraltar tiene esa situación, entonces existía el cuerpo de carabineros, que no estaba la Guardia Civil. Estaba la Guardia Civil, pero el cuerpo de carabineros era el cuerpo que tenía para vigilar el contrabando en las costas, ¿no? El cuerpo de carabineros se crea antes de la Guerra Civil y luego desaparece porque se incorpora todo a la Guardia Civil. Bueno, para que tengáis una cifra de lo que ocurría en el campo de Gibraltar después de la Guerra Civil y antes de la Guerra Civil en la República, pues el cuerpo de carabineros tenía en el campo de Gibraltar 1000 agentes del cuerpo de carabineros, 1000 agentes. Actualmente, la comandancia de la Guardia Civil que hay en el campo de Gibraltar tiene ese mismo número, con una diferencia, que el cuerpo de carabineros o la Guardia Civil en tiempos del franquismo eran guardia y carabineros las 24 horas del día, y ahora un guardia civil, pues afortunadamente tiene sus derechos, echa su jornada de 8 horas y a las 8 horas lo tiene que suplir un compañero, tiene su descanso de sábado y domingo, y entonces, como todos sabéis, un guardia civil era guardia civil cuando estaba en la casa cuartel, o un carabinero era carabinero cuando estaba en el cuartel, siempre las 24 horas del día. ¿Os recordáis la de cuarteles que había en la costa? Todo, donde había cualquier asentamiento, aquí en el campo de Gibraltar había un cuartel. Guadarranque tenía su cuartel de la Guardia Civil, Torre Guadiaro tenía su cuartel de la Guardia Civil, Palmone tenía su cuartel de la Guardia Civil, Getares tenía su cuartel de la Guardia Civil, Rinconcillo, La Tunara, en todos sitios había un cuartel que luego fueron de la Guardia Civil, pero que anteriormente era del Cuerpo de Carabineros. Eso pone de manifiesto la vinculación que a lo largo de la historia ha tenido el campo de Gibraltar con el contrabando. Cuando se abre la frontera de Gibraltar, allá por el año 80 y algo, ocurre algo que, bueno, pues que en su momento nadie esperaba, que era el contrabando de tabaco a gran escala. Hasta ahora la gente entraba a Gibraltar, cogía un cartón de tabaco, se lo repartía, se lo pegaba al cuerpo y lo sacaba de Gibraltar, pues como se hace ahora, se puede sacar uno, pero hay otro que se reparte y tal. Entonces el contrabando de tabaco se empieza a dar a gran escala. Entonces se utilizan por parte de los gibraltareños, no sé si os recordáis, lo que le llamaban unas embarcaciones que le decían Phantom, que eran unas embarcaciones recreativas, que eran de una gran potencia, y con esa se sacaba el tabaco y se descargaba en las playas de La Tunara en la línea, en Puente Mayorga, en Campamento, y eso, aquello produjo, lógicamente, un movimiento de repulsa muy importante, porque lógicamente era muy descarado. Llegó a ser tan descarado el contrabando de tabaco que en la línea, un día cuando descargaban tabaco una de estas embarcaciones y tenían que cruzar la carretera de La Tunara, descargaban en La Tunara, un día atropelló un coche a uno de que llevaba una caja de tabaco. Pues al otro día fueron y pintaron un paso de cebra en la misma Tunara para que cuando descargaran el tabaco tuvieran por dónde cruzar y los coches se tuvieran que parar, para que veáis la picaresca y la anécdota. El contrabando de tabaco en la línea cesa a raíz de que Gibraltar, viendo que aquello se está convirtiendo en un problema importante, entiende que lo tiene que frenar. ¿Y cómo lo frena? Pues de una forma muy fácil y muy rápida, que además lo hizo hace 20 años, y es prohibir en lo que llaman ellos sus aguas territoriales. Sabéis que España no le reconoce ninguna agua a Gibraltar, nada más que la de su puerto, mientras que ellos dicen que tienen una agua. Bueno, pues las aguas que ellos dicen, en este caso, o consideran que son aguas territoriales suyas, pues lo que hacen es prohibir este tipo de embarcaciones, la navegación de este tipo de embarcaciones. Lleven tabaco o no lleven tabaco, las prohíbe. A raíz de eso, pues lógicamente desmantelan un poco ese contrabando de tabaco que había. En ese momento, estoy hablando
de principios de los años 90, el tráfico de hachís que había en el campo de Gibraltar era un tráfico de hachís pequeñito, relativamente. ¿Os acordáis que entonces lo que se llamaba en el argot era bajarse al Moro? Había gente que bajaba a Marruecos, cogía el barco en Ceuta, bajaba a Marruecos y venían cargados desde allí, fundamentalmente, pues era lo que llamaban culeros, vagineras o mulas, en función de cómo cargaban, en este caso el hachís. Pero, lógicamente, se hacía a pequeña escala. Empieza a hacerse ya un poco a mayor escala cuando empiezan los gallegos, que entonces en Galicia sabéis que tenían un problema muy grave con el contrabando de tabaco, el contrabando, en este caso, el tráfico de cocaína. Entonces los gallegos empiezan a bajar aquí al campo de Gibraltar y entonces aparecen las primeras narcolanchas, que son las que ya denominamos, que en ese caso eran lo que eran las gomas, que llevan varios motores y que tienen una gran potencia. Entonces empiezan a llegar los gallegos y los gallegos son los primeros lancheros que empiezan a cruzar el estrecho con cargados de hachís y enseñan a las organizaciones de aquí a el tráfico de hachís. Cuando una organización delictiva tiene una estructura montada y tiene una logística montada, da igual al final la mercancía que transporte. Lo que hay que hacer es transportar una mercancía que me dé más beneficio que otra. Por lo tanto, no es lo mismo llevar una embarcación llena de tabaco que llevarla llena de hachís. Por lo tanto, cuando tú has creado esa estructura y esa logística, pues tú dices, oiga, voy a hacer más rentable mi negocio. Y si el tabaco me da en cada pase que doy de tabaco 50.000 euros, si lo hago de hachís me va a dar 500.000. Por lo tanto, hago esa transformación, que esa transformación se produce también en Galicia, que es del tabaco, se salta al hachís, pero menos, y fundamentalmente se salta a la cocaína. Por lo tanto, ahí es donde empiezan a hacer el negocio. Entonces ya empiezan a entrar las primeras narcolanchas aquí al campo de Gibraltar. El negocio en aquel momento fundamentalmente eran organizaciones y siguen siendo organizaciones locales donde llegaban, compraban la mercancía, pagaban por la mercancía, la traían aquí y esa mercancía al cruzar el estrecho, en este caso el hachís, pues multiplicaba por 10 o por 20 su valor, ¿vale? Es decir, yo compro allí el hachís a 200 euros el kilo y aquí el hachís pues perfectamente puede estar a 1.500, 1.600 euros el kilo, porque lógicamente el paso del estrecho es lo que hace, lógicamente el riesgo que corre es lo que hace incrementar el precio. Bueno, pues entonces esas organizaciones compraban el hachís allí y lo traían para acá y en este caso Marruecos tenía un número muy importante de plantaciones de hachís, todo el valle del Rif, que se le llama, que es la parte que está desde Ketama hasta Lucema, tiene unas plantaciones enormes de hachís y Marruecos, bueno, pues tenía unas plantaciones grandes, pero tampoco tenía mucha salida al mercado. Eso cambia radicalmente con la ocupación de Estados Unidos de Afganistán. Y ustedes me preguntaréis, os preguntaréis, ¿qué tiene que ver Afganistán en todo esto? Pues muy fácil. Hasta ese momento Afganistán era el gran productor de hachís para nutrir la Unión Europea. Los Estados Unidos, cuando intervienen en Afganistán, lo que hacen es cortar, en este caso, su fuente de financiación, porque los grupos talibanes que le ofrecen resistencia a la ocupación americana se financiaban con el hachís que vendían en la Unión Europea. Al igual que hacía la FARC en Colombia para financiarse en su guerra contra el Estado colombiano. Se financiaban los grupos terroristas o guerrilleros. Toda la vida su financiación, lógicamente, proviene de algo ilícito, que es lo que le hace poder mantener, en este caso, su status quo. Bueno, pues cuando se cortan esas redes de suministro desde Afganistán al gran distribuidor, porque el gran distribuidor en Europa del hachís, el gran centro de distribución es Holanda. Holanda es el gran centro de distribución, no de hachís, prácticamente de todas las drogas de la Unión Europea. Incluso yo he estado en Holanda, allí, y los holandeses reconocen que Holanda se ha convertido prácticamente en un narcoestado.
Que si el narcotráfico tiene tanto poder en Holanda que el Estado ya no es capaz de controlarlo. Por Holanda se mueve prácticamente el 80% de la cocaína que se mueve en Europa, el 100% de las drogas de síntesis y del hachís, el gran centro de distribución. Es verdad que hay otros centros de distribución, como puede ser en Alemania, como puede ser en el Reino Unido, en Italia o en Francia, pero el gran centro de distribución es en Holanda. Cuando aquello ocurre, pues se desabastecen el mercado, teniendo en cuenta que en la Unión Europea hay aproximadamente unos 20 millones de consumidores habituales de cannabis, no puntuales. Cuando hablamos de un consumidor habitual de cannabis, estamos hablando del que lo consume todos los días. El puntual es aquel que un fin de semana pues decide fumarse un canuto o unas navidades o una feria o un momento determinado. Pero el habitual es el que diariamente consume. Pues en la Unión Europea los últimos datos que hay de la sanidad europea es que hay 20 millones de consumidores habituales. ¿Qué ocurre? Que alguien tiene que seguir trayendo droga para que toda esa gente siga consumiendo. Y entonces ahí Marruecos da un salto y dice a los holandeses y a la gente que controla el tráfico de droga en Europa: lo que Afganistán nos puede suministrar, aquí está Marruecos y os lo voy a suministrar. Le ponen una serie de condiciones, pues por ejemplo, que el hachís que produzca sea un hachís de más calidad que el que tenía. El hachís tiene un principio activo que se llama el THC, que es tetrahidrocannabinol, que es lo que produce el subidón. Es verdad que además de producir el subidón también produce enfermedades de salud mental, pero eso, entonces Marruecos empieza a producir y empieza a cambiar y a modificar genéticamente las plantas que tiene allí de marihuana. La empieza a modificar. Primero, la modifica para que tenga más THC y para que en vez de dar una producción al año, llegue a dar 2 producciones al año. Al final aplican lo mismo que se ha hecho en Almería con los tomates, con las lechugas, con las berenjenas, con los pimientos y con todo. Se modifica genéticamente, se hace más resistente en este caso a las plagas, al calor y a todo, y ya está. Pero ahí Marruecos también cambia el modelo de suministrar droga a la Unión Europea. Marruecos, como buenos empresarios que son, dice: si yo soy dueño de la materia prima, yo soy quien la produzco, porque el que va a ganar más dinero es el intermediario, el que me la compra. Yo se la vendo a 200 € el kilo y él la pone en Holanda a 2.500. Por lo tanto, él está multiplicando por 10 lo que yo estoy vendiendo. Entonces Marruecos cambia el modelo y dice el Marruecos: no, a partir de ahora el contacto entre el comprador y yo, que soy el productor, es directo, no hay intermediario. El holandés le dice al marroquí: yo quiero que este año 40 toneladas de hachís, y lo negocia directamente con él. Pero claro, tiene que atravesar España para llevarlo a Holanda, fundamentalmente porque el paso con la narcolancha por el estrecho es arriesgado. Una narcolancha consume mucha gasolina, lógicamente, y hacer muchos kilómetros en la mar. Son embarcaciones que no tienen quilla, que son totalmente planas y gastan mucha gasolina, por lo tanto tienes que estar suministrándole gasolina todo el viaje. Dice: bueno, hay que seguir pasándolo por tierra. Entonces Marruecos lo que hace es llegar a un acuerdo con las organizaciones locales del campo de Gibraltar para que sigan manteniendo su parte del pastel. Y le dice: hachís es mío, yo necesito ponerlo en Marruecos y yo te voy a pagar a ti por los kilos que tú pases. Por lo tanto, eso tiene una ventaja. Si mañana esa droga me la incautan o la hay que tirarla a la mar, el que pierde la mercancía soy yo, tú no pierdes nada. Por lo tanto, el dinero que tú tienes o que ganas es limpio. Y se paga por kilos pasados. Y ese es el modelo. Eso lo pone en práctica Marruecos y eso contenta a las organizaciones de la zona. Y dice: bueno, yo sigo estando en el negocio, como yo ahora no tengo que desembolsar capital ninguno, tengo menos riesgo porque no hago inversión. El riesgo que sigo teniendo es que si me pillan, pues me pueden meter en la cárcel. Me parece muy bien, pero ya está. Entonces Marruecos empieza a utilizar ese método. Pero descubre que en muchos casos lo engañaban. Las organizaciones de aquí, pues en un momento determinado,
cuando el marroquí preguntaba que dónde estaba el hachís, que no había llegado a Holanda, pues decía pues que ese hachís les habían tenido que tirarlo al mar porque había una persecución de la Guardia Civil o de vigilancia aduanera, que en una ocasión era verdad y en otras ocasiones no. Entonces Marruecos dice, para yo saber que es cierto que mi mercancía la han tenido que tirar o la ha apresado la Guardia Civil, pues lo que hago es que en la embarcación pongo lo que le llaman un notario, es decir, un hombre de mi confianza, de mi organización, que va con la droga desde que sale desde Marruecos hasta que se le entrega, en este caso, a quien la compra. Por lo tanto, van creando una estructura y van, en este caso, lógicamente, intentando cerrar más el círculo. Bueno, esto se empieza a hacer, pero aquí en el Campo de Gibraltar hay un cambio radical, fundamentalmente cuando una nueva generación de gente se hace cargo del negocio del hachís. Las anteriores generaciones que se dedicaban al hachís sabían que lo que estaban haciendo era ilegal, que era ilícito, que lo que hacían tenía una condena penal y que un guardia civil, cuando los perseguía, hacía su trabajo. Y normalmente nunca se enfrentaban a las fuerzas de seguridad. Sí, tú ibas a una playa y tú ibas cargado de hachís, la Guardia Civil venía a perseguirte, tú tirabas el hachís, salías corriendo y te quitabas de en medio. Al otro día posiblemente coincidirían en una cafetería con el mismo Guardia Civil que te persiguió, pero como no te pudo detener, pues nada. El Guardia Civil sabía quién era él y él sabía quién era el Guardia Civil, pero respetaba lo que se llama el principio de autoridad. Es decir, esta es la autoridad, hay que respetarla porque ya es su trabajo. A raíz de la entrada de gente más joven, este principio de autoridad se empieza a perder. Por eso, y porque cuando llega la crisis de 2010, que sabéis que se empiezan todos los recortes, el primer recorte que hay es en la Fuerza de Seguridad del Estado, que no se sacan convocatorias, cada vez hay menos policías nacionales, cada vez hay menos guardias civiles, cada vez hay menos agentes de la vigilancia aduanera. Pues, ¿qué ocurre? Pues que cada vez hay menos gente, por lo tanto ellos ven que el negocio le está funcionando muy bien. ¿Por qué? Porque en ese momento los agentes, como eran tan poquitos, se limitaban única y exclusivamente a lo que le ordenaban, que era mantener las estadísticas. Es decir, hemos aprendido tanta droga, por lo tanto, mira el buen trabajo que estamos haciendo. Pero no había detenidos, casi nunca había detenidos. Se ha detenido una narcolancha con 1000 kilos de hachís detenido, ninguno. En la playa de tal del Tonelero en la línea se abortó un alijo de hachís de 800 kilos de hachís. ¿Cuántos detenidos? Ninguno. Por lo tanto, lógicamente, no había medios para combatir eso. Eso lo que hace es darle alas al narcotráfico y a la gente que está en ese entorno, gente joven, con poco sentido común, gente que en este caso, en muchos casos, vienen de un nivel de pobreza alto, vienen de barriadas desestructuradas, vienen de la pobreza absoluta y en este caso pues empiezan a crecerse y entienden que este modo de vida que ellos han elegido es un modo de vida adecuado y que por qué no van a seguir haciéndolo. Y ahí es donde se empiezan a enfrentar con las fuerzas de seguridad del Estado. Tanto cuando hay alijos, como todos sabéis, que donde se intenta abortar un alijo y salen 150 o 200 personas apedreando a la Guardia Civil, eso se ha vivido aquí en la línea perfectamente, o como una playa llena de gente, que un domingo aparece una narcolancha y la descargan delante de todo el mundo. Hay vídeos en las redes sociales de todo tipo. Por lo tanto, ahí hay un descaro que no ocurría antes. Antes se descargaba en playas solitarias, en playas de noche, donde lógicamente al menos no se llamara la atención. A raíz de eso, pues lo que empieza a pasar en el Campo de Gibraltar, como decía al principio de intervención, con lo del hospital, pues lógicamente es un escándalo lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque se ha perdido el principio de autoridad y cuando se pierde el principio de autoridad llega la impunidad. Y ya era la impunidad lo que había en el Campo de Gibraltar. A partir de ese momento ya el Ministerio del Interior empieza a tomar conciencia de que en el Campo de Gibraltar hay un problema grave. Cuando el río Guadarranque se estaba utilizando como narcoembarcadero, que visteis que hubo que vallarlo, yo me tiré 10 años reivindicando que vallaran el río Guadarranque,
porque aquello se había convertido en la zona donde se alijaba más droga, donde las embarcaciones se reparaban y se utilizaba como logística, y yo he visto salir en un mismo día, una detrás de otra, 10 embarcaciones. 10, una detrás de otra, al atardecer, además haciéndome una entrevista para televisión y ver las 10 embarcaciones salir por ahí. Por lo tanto, a raíz de eso, el Ministerio del Interior empieza a tomar conciencia. Entonces era el ministro Juan Ignacio Zoido, se mantienen reuniones con él, viene a la comarca en varias ocasiones, con el delegado del gobierno, director de la Guardia Civil, y entonces se toma la decisión que llevamos 20 años pidiendo, que se prohíba la navegación de las narcolanchas en las aguas territoriales españolas. Durante 20 años nos habían estado diciendo que eso no era posible porque perjudicaba a un sector que era quien las construía. Entonces nosotros lo que decíamos siempre era, se construye una embarcación que no da más que tiene una finalidad, que es dedicarse al narcotráfico. Una narcolancha, si habéis visto cuál es su estructura en la televisión, lleva como unos caballetes donde van sentados y van agarrados, lleva para cargar la droga, lleva el piloto, lleva el que lleva el GPS y luego lleva 500 litros en garrafas de gasolina detrás y una persona que lo único que va haciendo es cargando, le va metiendo la goma a la gasolina y conforme se va gastando la tarra la va tirando al mar y ya está. Entonces nosotros durante 20 años le habíamos pedido a los diferentes gobiernos que se hiciera como hizo Gibraltar y nos decían que no, pues que se perjudicaba a un sector que era quien construía las narcolanchas y que eso no se podía hacer. Y nosotros dijimos que entonces Gibraltar como lo había hecho, y nosotros no. Esa explicación nunca nos la dieron. Ahora ya, pues parece ser que sí se podía hacer. Hasta tal punto se podía hacer que nosotros mantuvimos la reunión con Juan Ignacio Zoido y lógicamente había que hacer un decreto. Había ya hecho hasta un informe perfectamente delimitando qué era una narcolancha y delimitaba lo que le llaman que es género prohibido. Porque las narcolanchas se prohíbe su navegación por género prohibido que le llama. Hasta entonces, una narcolancha, si no era apresada con hachís encima, no la podían confiscar. Entonces, ¿qué ocurría? Que cuando había una persecución en el estrecho, se tiraba el hachís y cuando tú detenías la embarcación, si la embarcación tenía todos sus papeles en regla, estaba bien pagada, el piloto que la llevaba tenía su carné, automáticamente la embarcación te la daba. Pero era todavía más grave, y era, cuando se incautaba una, se subastaba. Y en la subasta, ¿quién pensáis que compraba otra vez la narcolancha? Porque ustedes no ibais a comprar una narcolancha, lógicamente. ¿Para qué queremos nosotros una narcolancha? Nosotros le podemos comprar una gomita para el niño para llevarlo a la playa, pero hasta eran los mismos. Entonces ahí ya se prohíbe lo que se llama la narcolancha y se aprueba su destrucción. Es decir, una narcolancha ahora, cuando es incautada, no vuelve a salir a subasta y se destruye inmediatamente. Y para destruirla, lógicamente, tiene un proceso de descontaminación, que si habéis visto, el puerto de Algeciras, donde está la base de vigilancia aduanera y la Guardia Civil, hay como 300 allí apiladas una encima de otra, porque nadie se quiere hacer cargo de la destrucción de esas narcolanchas. Cuesta dinero y ahora hay que ver quién se quiere hacer cargo para ello. Bueno, pues esas narcolanchas, Juan Ignacio Zoido, tenemos la reunión con él y a partir de ahí, pues nada, en pocos días se saca el decreto. El decreto no lo puede aprobar el gobierno de Mariano Rajoy porque a la semana siguiente viene la moción de censura del gobierno de Pedro Sánchez. Y en el primer Consejo de Gobierno del gobierno de Pedro Sánchez se aprueba la prohibición de la navegación de las narcolanchas como género prohibido. Por lo tanto, ahí ya se empieza a avanzar en algo que nos parecía importante, es decir, este tipo de embarcaciones tiene esta finalidad, vamos a prohibirla. Por lo tanto, donde antes aquí en cualquier lado tú podías encontrarte una narcolancha, porque si no llevaba hachís en lo alto, no había ningún problema, tú ibas a una nave y podías estar en la calle, un tío le cogía en un carrito, la enganchaba al todoterreno y la metía en la mar, que no la podían detener si tenía todo su papel en regla. A partir de ahí, pues ya tienen que buscar otros métodos. La mayoría ahora de las narcolanchas están todas, en este caso, amarradas en Marruecos.
La mayoría de ellas están amarradas a Marruecos porque allí, lógicamente, no las molestan, ni molestan a nadie y ya está. Bueno, pues a partir de ese momento seguimos insistiendo que el campo de Gibraltar hay que recuperar el principio de autoridad y acabar con la impunidad. El ministro del Interior, en este caso Grande Marlaska, viene al campo de Gibraltar a la semana justo de ser nombrado, viene a visitar el CATE de Crisnavi, el tema de lo de los migrantes, y se reúne con el movimiento asociativo, con los alcaldes de la zona, presidente de la Mancomunidad, sus delegados del gobierno, a ver qué es esto. Y allí, en esa reunión, se decide poner en funcionamiento lo que se llama el Plan Especial de Seguridad para el campo de Gibraltar. Se dota con una cuantía económica importante. Primer plan se dota con 6 millones de euros y lo que se intenta con estos 6 millones de euros, crear, en este caso, o fomentar dentro de la Guardia Civil y de la Policía Nacional equipos especializados para perseguir al narcotráfico. No solo aquellos que están desembarcando droga en la playa, que al final son los últimos eslabones de la cadena y que cuando son detenidos inmediatamente son repuestos. Porque al final, esta gente que lógicamente tienen poca catadura moral, porque se dedican a algo que es ilícito, es cierto que el paro, la pobreza, la falta de oportunidades y la exclusión social, al final te van calentando, como digo yo, la orejilla un día, otro día, y un día cae en la tentación del dinero fácil y rápido. Eso es así, lamentablemente. Y además, como se paga generosamente, pues lógicamente la gente cae en esa tentación. Hombre, que un niño hacer de punto en la línea o en Puente Mayorga, por decir un ejemplo, pueda ganar en un día 600 euros, me contaréis ustedes qué le ofrecemos a ese niño, de formación ocupacional o formación dual cuando él empieza a tentar que gana 600 euros con un teléfono móvil y una scooter. Por lo tanto, nosotros entendíamos que la cantidad de narcotráfico que había en la zona, que somos el sitio por donde más droga entra de toda la Unión Europea, fundamentalmente de hachís, tenía que estar sustentada en una estructura mucho más poderosa de aquella que veíamos en las playas y de la gente humilde que lamentablemente se dedicaban al narcotráfico. A partir de ahí se crean equipos de investigación, se crea una unidad en Algeciras que se llama La Orga, que está al lado de la Cámara de Comercio. Allí hay un edificio que es de zona franca y en el edificio de zona franca se pone eso. ¿Qué es La Orga? La Orga lo que hace es que todo lo que se le incauta al narcotráfico inmediatamente lo hace dinero para evitar que se deteriore. Por poner un ejemplo, cuando tú incautas un coche al narcotráfico, si tú tienes que esperar que salga el juicio y que haya sentencia firme, ese coche, cuando sale a subasta, han pasado 10 años. Por lo tanto, ha perdido todo el valor, que es lo que pasaba. Porque hasta entonces, para tú poder subastar algo que había sido incautado al narcotráfico, tenía que haber una sentencia firme. Y como sabéis, una sentencia firme puede llegar al Supremo. Primera instancia, audiencia provincial, puede ser condenado, pero tiene derecho a ir a un tribunal superior. Y entonces puedo ir al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, puedo ir al Supremo, incluso puedo llegar al Tribunal de Estrasburgo. Entonces, ahí lo que se hace es que se cambia la ley y se dice que aquello que se le incauta al narcotráfico, lógicamente, automáticamente se incauta y se hace dinero, y si luego en una instancia superior no es condenado, se le dará el dinero por el cual se vendió. Vale. Y La Orga lo que hace fundamentalmente eso, hacer dinero de propiedad inmobiliaria y todo el tema ese. Pero además es una base de datos donde empieza a cruzar datos de varios bancos de datos. Seguridad Social, Hacienda, Diputación, Agencia Tributaria, Diputación de Cádiz, notarías, registros de la propiedad, todo. ¿Por qué? Porque cuando tú cruzas datos, empiezas a descubrir que gente que a priori no tiene dinero para tener cierto patrimonio, empiezan a aparecer con un patrimonio alto. Empieza a aparecer con una casa de 1 millón de euros, empieza a aparecer con un vehículo de 200.000 euros,
empieza a aparecer que lleva un tren de vida, ya está. Y entonces se empieza a investigar precisamente si se llega al narcotráfico o a la gente que maneja el narcotráfico desde otro punto de vista, no desde la droga, sino desde el blanqueo de capitales. Y ahí se empieza a estrechar el cerco. Se estrecha el cerco con las entidades bancarias, como sabéis, ya cada vez se puede mover menos dinero en metálico, se empieza a estrechar con la utilización de tu tarjeta de crédito, que se tiene acceso a los movimientos de tu tarjeta de crédito y eso. De todas maneras, aquellos que dedican al narcotráfico luego también no son imbéciles, también saben poner sociedades interpuestas, testaferro, dinero en este caso en islas paraíso o en países paraíso y tal. Pero bueno, ahí se está haciendo un trabajo. Por lo tanto, ahí se empieza a hacer un buen trabajo que está dando como resultado de que desde que se pone el Plan Especial de Seguridad Funcional en el campo de Gibraltar, hay 10.000 detenidos. Cuando a nosotros nos preguntaban en el año 2018 cuánta gente nosotros pensábamos que estaba vinculada al narcotráfico de una forma directa en el campo de Gibraltar, nosotros pusimos una cifra, eso es muy difícil de cuantificar, pero pusimos una cifra y dijimos sobre 3.000 personas. Hemos descubierto que no eran 3, que eran 3 veces lo que nosotros pensábamos. Pero también que no solamente estaba involucrado el campo de Gibraltar. Empiezan a aparecer organizaciones que blanqueaban el dinero en Málaga, que blanqueaban el dinero en Sevilla, que blanqueaban el dinero en Almería, que blanqueaban el dinero en Granada. Por lo tanto, lo que ocurría en el campo de Gibraltar era la punta del iceberg, la parte vistosa. La narcolancha cruzando el estrecho, el helicóptero de la Guardia Civil persiguiéndola y el tío corriendo con el fardo por la playa. Pero detrás de esos estaba realmente la gente que maneja y que realmente gana dinero con el narcotráfico, que es los que son dueños de la organización y los que blanquean el dinero. Aquí han aparecido cosas tan anecdóticas como en un famoso restaurante que se hace un registro en Algeciras y en una tubería de agua aparecen 600.000 euros. En una tubería de agua aparecen 600.000 euros. O como una secretaria de un ayuntamiento determinado, en su hora, fuera de su jornada laboral, porque no lo hacía en su jornada laboral, está presuntamente implicada por blanqueo de capitales provenientes del narcotráfico. O como algún funcionario de un ayuntamiento también determinado, fuera de su horario laboral, echaba una orilla extra en el narcotráfico. También. O como el de Salvamento Marítimo de Tarifa, que además de salvar a los pobres inmigrantes, vigilaba las embarcaciones de la Guardia Civil para apuntarle a los narcotraficantes donde se encontraban. Por lo tanto, gente buena, que tienen el respeto social, que en muchísimos casos hablamos con ellos en la calle, que nos da un abrazo y tal y que cual, pues lamentablemente hemos visto como mucha de esa gente pues estaban implicados en estas cuestiones, ¿no? Alguna entidad bancaria que se dedicaba a comprar cupones de los ciegos premiados y de la lotería. ¿No os parece casual que la línea sea en el sitio de España donde más toca los cupones de los ciegos? Los castañitas les tocaron 10 veces. ¿Por qué? Porque sabéis que eso es una forma de blanquear dinero. Es decir, si mañana a mí me toca un cupón de los ciegos, que no sé cuánto toca, 30.000 euros, 35. Vale, a mí me tocan 35.000 euros y viene un señor y me dice, por tu cupón de los ciegos de 35.000 euros te doy 50. Tú dices, yo con 35.000 euros, ¿qué voy a hacer? Pues mira, tengo mi hijo el mayor que le hace falta al que le dé una ayudita, le voy a dar 10.000 euros. El pequeño que se va a casar, le voy a dar esto. A la casa que le hace falta un arreglillo, le voy a pintar, le voy a llevar una armañita. Yo 35.000 euros los voy a pulir en un rato y no los voy a meter en el banco porque tengo que justificarlo. Bueno, pues ellos se dedicaban a comprar cupones de ciego y billetes de loterías premiados. Y además, en muchos casos, era alguien de una entidad bancaria el que iba a comprárselo. Era así. Por lo tanto, como yo digo,
dentro del narcotráfico había mucha otra gente implicada que no veíamos, que pensábamos que era gente honrada, pero que, como estamos viendo. No sé si os acordáis, la última operación que se hace de blanqueo de capital en Algeciras, que se cogen 16 millones de euros, se habla de cocaína, 16 millones de euros. La Guardia Civil necesitó 4 máquinas de contar billetes, para contar billetes, porque claro, la máquina, los billetes no eran de 500, ni siquiera de 200, porque meter en el mercado billetes muy grandes canta mucho, y si va a un banco e intenta meter un billete de 500 euros, cuando vayas con 2, automáticamente saltan una alarma. Entonces hay que hacer un billete pequeñito, de 20 euros, de 50 euros, de 10 euros, incluso de 5 euros, que esos tienen salida más fácilmente. En el día a día tú vas a una tienda y pagas metálico, vas no sé, a un restaurante y pagas metálico. Bueno, pues la Guardia Civil necesitó 4 máquinas y estuvieron un día contando billetes. En esa operación aparecen implicados gente del mundo del deporte, gente del mundo de la política que ya no estaban activos, pero sí habían estado y habían formado parte de algún ayuntamiento de la comarca y tal, que lógicamente al día de hoy son todos presuntos porque no están juzgados. Por lo tanto, todo aquel que no está juzgado, la presunción de inocencia la tiene, pero están esperando por juicio. Bueno, pues eso es lo que ha descubierto todo este entramado que había en el campo de Gibraltar desde hace tantos años. Y yo, son ya -10, voy a ir terminando con ciertas reflexiones que nosotros hacemos. ¿Esto se arregla nada más con policía y metiendo gente en la cárcel? Tendremos que hacer 3 botafuegos. Y además, aquel que está metido en este mundo, cuando es detenido y entra en la cárcel, la organización paga su silencio, manteniendo a su familia y manteniéndola en la cárcel. Que es cuando la gente dice, no hablan porque los pueden matar. No. No hablan porque no les interesa. Porque yo entro en la cárcel, si me como lo que le llaman ellos en el argot el marrón, resulta de que yo voy a estar en la cárcel, me van a meter el pecunio es el dinero para que pueda yo comer si quiero todos los días en el bar de la cárcel, mi familia no le va a faltar nada, cuando cumplan los 2 primeros años me van a ofrecer un contrato de trabajo para que pueda salir en 3er grado y ya está. Por lo tanto, esto no se arregla exclusivamente con meter gente en la cárcel. Esto hay que hacer mucho más que eso. Y ese mucho más, nosotros lo hemos llamado Plan Integral para el Campo de Gibraltar. Y esta comarca ha sufrido lo que se llama un abandono histórico. Pero un abandono histórico no de un gobierno o de otro gobierno. Porque cuando te abandona un gobierno de un color y llega uno nuevo, puede cambiar y decir, oiga, donde este no te daba nada, yo te lo voy a dar. Incluso del mismo color, pero hay otro presidente. A nosotros nos abandonó el Estado, que es peor. Cuando te abandona el Estado, te ha dejado indefenso, te ha dejado sin policía, te ha dejado sin jueces, te ha dejado sin juzgados, te ha dejado sin sanidad, te ha dejado sin maestros, te ha dejado sin educación. Y al Campo de Gibraltar nos abandonó el Estado hace muchísimos años a lo largo de la historia. Es decir, yo tengo concentrado en el Campo de Gibraltar una delincuencia muy determinada. ¿Por qué no la dejo ahí? No la molesto mucho y la dejo ahí. Vale, y como allí no protesta nadie, allí nadie dice nada, ni nadie se queja, pues ya está. Entonces, las inversiones que tenía que haber hecho el Estado a lo largo de su historia en el Campo de Gibraltar no se han hecho. Y yo pongo siempre 2 ejemplos, que ustedes los vivís. El tren Algeciras-Bobadilla, Madrid. Tercermundista. ¿Sabéis que los trenes que tenemos ahora son los que protestaron en Extremadura, la gente de Extremadura, porque se averiaban todos los días? Pues los trajeron aquí. Con una vía férrea que tiene más de un siglo, que es preciosa, el viaje de aquí a Ronda es precioso, pero para ir paseándome un domingo con los niños. Pero si yo quiero ir a Madrid, yo te quiero estar en Madrid en 3 horas, no en 3 días. Pero lo más grave no es eso, porque tú dices, bueno, tan necesario el tren en la comarca, tanta gente de la comarca va a Madrid en tren, pues mire usted, a lo mejor no va mucha gente a Madrid en tren,
Pero tenemos un puerto que se llama el puerto Bahía Algeciras-La Línea, que es el más importante del Mediterráneo y uno de los 10 puertos más importantes del mundo, donde si ese puerto hubiera tenido una línea férrea donde sacar esa mercancía, porque cuando alguien fleta un contenedor en Sudamérica con plátano, no está pensando cuántos kilómetros tiene que recorrer el contenedor, está pensando cuánto tiempo tarda el contenedor en llegar a su destino. Eso es lo que vale, los kilómetros lo de menos. El tiempo, es decir, si yo fleto un contenedor de plátano o de piña en Sudamérica, en Madrid, ¿en cuánto tiempo está? Bueno, pues nosotros hemos tenido la mala suerte de que esa vía del tren, ahí está durmiendo el sueño de los justos. Este año han metido en los presupuestos generales del Estado una inversión de 400 millones de euros, 300 millones de euros, y casualmente está paralizada esa inversión porque falta un estudio de impacto medioambiental en la provincia de Málaga. No habrá habido tiempo para hacer el estudio de impacto medioambiental. ¿Sabéis lo que eso significa? Que si no se ejecuta, no se adjudica la obra en este año, ese dinero se queda en las arcas del Estado. Es decir, hay una voluntad de poner dinero para hacer la obra, pero si no la puedo ejecutar, pues ya está. Entonces, no, hay una diferencia entre cuánto dinero yo consigno en los presupuestos del Estado para el Campo de Gibraltar y cuánto puedo ejecutar. Si cuando voy a ejecutar me encuentro que hace falta un estudio de impacto medioambiental, y digo, mire usted, no habrá habido tiempo es decir, en 100 años no ha habido tiempo de hacer el estudio de impacto medioambiental ahí en la provincia de Málaga, no ha habido. Bueno, pues ahora vamos a esperar a ver si hay. Por lo tanto, como veis, aquí lo que se hace ha sido parchear, poner 4 traviesas de hormigón, el tramo Algeciras-San Pablo, que sí lo han mejorado, pero luego más los túneles lo han bajado para meter la catenaria, sabéis que va con una catenaria, pero eso está sin hacer, y ese tren es el motor económico del Campo de Gibraltar, porque el puerto de Algeciras es el motor económico del Campo de Gibraltar, esa es la realidad, y si potenciamos el puerto de Algeciras, potenciaremos el empleo, y además el puerto de Algeciras da un empleo de calidad. Las empresas que trabajan en el puerto de Algeciras tienen buenos convenios, afortunadamente, y realmente la gente que gana allí no tiene por qué ser portuario, ni tiene que trabajar en la MER ni en la SILA, sino en la empresa auxiliar también se ganan buenos sueldos. Primer ejemplo del abandono histórico del Campo de Gibraltar. Y bebo agua. Segundo ejemplo. ¿Sabéis cuál es la carretera más larga de España? Pensad. Esto es para nota. La Nacional 340. La 7, pero toda la vida ha sido la Nacional 340. La Nacional 340, según como la miremos, nace o muere en la frontera de Cataluña, en este caso de Cataluña con Francia, o en Cádiz. O al revés. A mí me gusta decir que nace en Cádiz. En Cataluña le dicen que nace allí. Vale, esa carretera sabéis que es la carretera, prácticamente la única carretera que no es radial. En España todas las carreteras se hicieron radiales, es decir, radiales que todas las carreteras desembocaban en Madrid. Menos la Nacional 340, que se hace toda la costa hasta llegar a Cádiz. ¿Sabéis cuál es el único tramo que no tiene desdoblada la Nacional 340? Algeciras-Vejer. El único tramo que no tiene desdoblada Nacional 340 en los 1.400 kilómetros largos que tiene. Han desdoblado el tramo Málaga-Almería, que yo no sé si alguno de los que estáis aquí alguna vez fuisteis Málaga-Almería. Había 3.600 curvas, que cuando tú llegabas a Almería y te bajabas del coche, iba haciendo así. Había 3.600 curvas y han tardado 10 años en desdoblarlo, porque han hecho túneles, viaductos y tal, y es preciosa
Es decir, hasta ahora todo el mundo cuando íbamos a Almería íbamos por Granada y por el interior, y ahora ya se puede ir por esa carretera porque vas pegado al mar, por lo tanto es muy bonita. Bueno, pues el tramo Algeciras-Vejer es el único que no han desdoblado. Sí pudieron desdoblar Cádiz-Vejer. Sí, a Vejer sí la acercaron a Cádiz, pero a Tarifa no la han podido acertar al Campo de Gibraltar. Y ahora parece que hacer ese tramo de carretera, yo qué sé, es la ruina para este país. Es que pasa el Parque Natural del Estrecho y tal. Mire usted, tecnológicamente hoy en día tú haces lo que quieras, respetando, lógicamente, las correcciones medioambientales, como se hizo con la Ruta del Toro, que fue un ejemplo de una carretera con un respeto hacia el Parque Natural de los Alcornocales impresionante. No sé si os acordáis, los túneles que tiene no son túneles naturales, desmontaron el monte, hicieron el túnel y lo volvieron a tapar, hicieron viaducto, hicieron una maravilla, ¿vale? Bueno, pues esa carretereta. Por lo tanto, para que os fijéis esos dos detalles del abandono histórico que ha tenido nuestra comarca, que son dos infraestructuras muy necesarias, porque ¿ustedes imagináis el potencial turístico de Tarifa con una carretera adecuada? Ojo que cuando yo hablo de potencial turístico de Tarifa no me quiero parecer a Torremolinos, ¿eh? No, ni nos podremos parecer, porque afortunadamente Tarifa está dentro del Parque Natural del Estrecho, por lo tanto allí se haría un turismo sostenible y medioambientalmente. Pero ustedes imaginen esas playas de Tarifa que en vez de tener los domingos cuando vamos, cuando tenemos ganas de ir, la cola que te viene, dice, me voy a volver a las 10 de la noche, que no habrá nadie. Y a las 10 de la noche todo el mundo ha pensado lo mismo y todo el mundo a las 10 de la noche está esperando volverse para acá. Me dice por la mañana, me voy a ir muy temprano porque no habrá nadie. Y cuando va, está llena. ¿Por qué? Porque hoy el levantito es flojito, hace muy poco levante y se puede ir a Tarifa y tal. ¿Qué potencial tendrían las playas de Punta Paloma, de Valdevaquero y toda la parte esa? Un potencial increíble. Bueno, pues tampoco nos han hecho. Lo último es que nos van a hacer 7 rotondas. ¿Habéis visto la que han hecho a la entrada de Tarifa? ¿Habéis visto? Bueno, pues ahora en cada cruce que hay a las playas va una rotonda. ¿Eso sabéis lo que va a significar? Que es verdad que va a haber menos accidentes graves, pero entonces ya las colas serán, si antes tardábamos 7 horas por vez, ahora mejor que nos quedemos allí, porque las rotondas ralentizan mucho el tráfico, como sabéis. Vale, pues, por lo tanto nosotros diseñamos lo que llamamos un plan integral para el Campo de Gibraltar. Y en ese plan integral señalamos cosas que hay que hacer en la comarca para que la gente tenga al menos la oportunidad de decidir su futuro. Para que cuando a un chaval o un joven te lo tienten, en Los Olivillos, en la Barriada La Paz, en Puente Mayorga, tenga la opción de elegir entre una vida honrada, ganando 1.200 euros, o una vida dentro de la delincuencia, que al final no hay futuro, que al final es talego, antes o después. Entonces nosotros decimos, ¿por qué en el Campo de Gibraltar no se hace un plan de empleo adecuado, que se nos prometió? ¿Por qué no se refuerza la educación? ¿Sabéis el índice de absentismo escolar que tiene el Campo de Gibraltar? ¿Cuál es? 7 veces mayor que el resto de la provincia de Cádiz. ¿Sabéis eso lo que significa un niño absentista? Un niño que no va a terminar los estudios, que no va a tener cultura ni educación alguna y va a ser un delincuente en potencia, porque no va a tener futuro alguno. ¿Por qué hay tanto absentismo? Porque en ciertas barriadas donde está sentado el narcotráfico, pues la gente piensa y dice, ¿el niño para qué va a estudiar? ¿El niño para qué va a estudiar? Si su primo, su tío, su hermano han estado toda la vida en el tabaco, en el hachís, pues el niño seguirá ese camino. Vamos a darle oportunidad a que ese niño al menos decida cuál va a ser su futuro, según su catadura moral. Porque como os decía antes, el narcotráfico se alimenta del paro, de la pobreza, de la exclusión social y de la falta de oportunidades. Por lo tanto, eso. Por lo tanto, nosotros, desde nuestro movimiento asociativo,
si me habéis visto en la tele, me habéis escuchado en la radio, siempre digo, el Campo Gibraltar necesita un plan integral donde las dos administraciones, las dos, pongan lo que corresponde. La central en sus competencias y la autonómica en sus competencias. Bueno, pues casualmente va, y aquí cuando todo el boom que pasó, el gobierno central se comprometió a un plan de inversiones de 1.000 millones para el Campo de Gibraltar y la Junta de Andalucía también se comprometió a complementar ese plan con 200 millones. Bueno, pues uno y otro, todos los dos dicen lo mismo, que se han puesto de acuerdo. El cumplimiento de nuestra inversión ha llegado al 75%. Y yo digo, explíquenme ustedes dónde. Ya está. Porque es verdad que en materia policial sí se ha hecho un gran trabajo, y eso lo reconocemos, y en ese caso Fernando Grande Marlaska lo que prometió lo ha cumplido, pero esto va más allá del Ministerio del Interior. Esto va de, en este caso, otros ministerios, pero también va de la Consejería de Educación, de la Consejería de Sanidad, de la Consejería de Empleo, de las consejerías donde tienen su competencia. Y otro grave problema que tenemos en el Campo de Gibraltar es la dificultad que tenemos para cubrir las plazas que salen en el Campo de Gibraltar. Y aquí, si hay alguien que es funcionario o funcionaria, se dará cuenta que cuando se queda una plaza de especialista vacante en el hospital de la línea, nos cuesta la misma vida cubrirla. Cuando un juez se va de aquí, nos cuesta la vida cubrirla. Cuando un policía lleva 2 años y se quita de en medio porque dice aquí en el Campo de Gibraltar me estoy jugando la vida, trabajo más que en otro lado y cobro lo mismo, pues me voy. Nosotros hemos propuesto una figura que se llama zona de especial singularidad, que es premiar a las personas que vengan al Campo de Gibraltar. Pero ese premio tiene que ser, desde nuestro punto de vista, es con una parte económica, porque al final todos son trabajadores y el dinero es necesario, pero además de lo económico también en el reconocimiento de su orden de mérito. Si aquí viene un policía nacional y se tira en el Campo de Gibraltar 4 años, pues su orden de mérito que le dé punto para decir yo quiero pedir Málaga y me puedo ir a Málaga. Si viene un juez que le dé punto para pedir y tal. Entonces nosotros estamos peleando porque se nos reconozca esa zona de especial singularidad fundamentalmente. Dentro de ese plan integral se propusieron que el Campo de Gibraltar se necesitaban más juzgados. Se hacen 3 juzgados nuevos de instrucción, uno aquí en San Roque, sabéis que aquí se hizo un nuevo juzgado de instrucción en San Roque, uno en La Línea y uno en Algeciras. Vale. El gobierno decide crear el juzgado, por lo tanto tiene que nombrar el juez, ¿vale? Y modificar lo que le llama la ley de planta, y lo hace. Pero la Junta de Andalucía, dentro de sus competencias, tiene que darle el local y poner los funcionarios, ¿vale? Bueno, se hacen los 3 juzgados, se nombran los 3 jueces, y cuando la Junta de Andalucía dice que hay que ocupar las plazas a esos juzgados, nos encontramos que nadie viene a ocuparlas. Es más, se ocupan las del nuevo juzgado de Algeciras, todas de momento, y son las del juzgado de instrucción número 2, se pasan al nuevo juzgado todos los funcionarios porque el nuevo juzgado empieza desde cero sin carga de trabajo alguna. Dice, estoy en un juzgado que tiene juicio atrasado hace 5 años y aquí nace uno nuevo, me pasó esto. Pero eso ocurre porque nadie de fuera quiso pedir las plazas que se ofertaron. Entonces se hace el concurso interno y internamente piden irse. Por lo tanto, nosotros decimos, denle al Campo de Gibraltar aquello que nos merecemos. Esto no es una tierra de delincuentes. Aquí es una tierra de gente honrada, trabajadora, que el 99% se levanta todos los días muy temprano a trabajar en la notaría, en el registro de la propiedad, en una asociación, en un colegio, en la construcción o en un bar. Y todo el mundo se levanta. Que ese 1% no nos puede dar o crear la imagen de que el Campo de Gibraltar es una tierra que parece el oeste, donde vamos con una cartuchera y con la pistola. Que es una tierra de futuro, porque tenemos futuro, porque tenemos un peso industrial muy importante, tenemos el polígono industrial más importante de Andalucía, que es el polígono industrial de Palmones. Y os pregunto,
¿Nadie se le ha ocurrido hacer una carretera entre el polígono de Palmones y el de Guadarranque? Una carretera, un puente entre el polígono de Palmones y el de Guadarranque. Qué fácil sería. Y además, eso valdría para otra cosa. Habéis visto que cada vez que cortan 4 matas la carretera, se nos hace una cola de 10 kilómetros. Y si hay un accidente, no muere. Si tuviéramos una alternativa por dentro del polígono, tú podrías desviar el tráfico, Palmones, Guadarranque, Puente Mayorga, Puente Mayorga La Línea o Puente Mayorga San Roque y Fiaro. Bueno, pues al día de hoy sé que los dos alcaldes, el de San Roque y el de los barrios, llevan tiempo peleando porque hagan un puente que una los dos polígonos. Porque además el polígono de Palmones es mucho más dinámico, en este caso le daría mucha vitalidad al polígono de Guadarranque, que como sabéis, aquello no llegó a funcionar todo lo bien que debería. Bueno, pues mire usted, hágame usted un de estos. No, mire usted, es que aquí lo único que vienen a hacernos es una subestación eléctrica para darle luz a Ceuta, que me parece bien, pero además de eso, hágame usted otras cosas en el Campo de Libertad, potencien nuestra comarca. ¿Por qué no me hace usted un tercer carril entre Algeciras y la línea? ¿O es que no se está dando cuenta usted que esa carretera ya se ha quedado pequeña para el tráfico que hay? ¿Por qué la hizo? ¿Por qué hizo usted un tercer carril tan rápido? ¿Os acordáis en el tramo de Marbella donde está el centro comercial La Cañada? ¿Os acordáis cuando había 2 carriles, las peloteras que se montaban? Ahora le hicieron el tercer carril y es una maravilla. Y para hacer el tercer carril, lo único que hay que comerse es la mediana, ¿eh? No penséis que es que se necesita nada del otro mundo. Es decir, tú hacer el tercer carril en cada sentido, lo único que tienes que comer es la mediana. Te comes la mediana, te comes un poquito de arcén, como hicieron en Marbella, y saca los 3 carriles. ¿No se merece esta comarca eso? La línea no se merece una circunvalación a la carretera Campamento. No se merece. Es decir, un semáforo en Campamento, que además hay que tenerlo porque la gente tiene que cruzar, hace todas las mañanas una cola en la línea que llega hasta Refinería, en hora punta. No ha habido tiempo de hacerle una circunvalación a Campamento. A la carretera del Higuerón, la entrada de la línea por el Higuerón, que va metida por dentro del polígono del Zabal, que sabéis que aquello son Nave y el cementerio, ¿por qué no la han metido una por el litoral? Y le hace una entrada digna a la línea de cara a Gibraltar, que tiene un tráfico esto. Sí, son cosas que a mí me da envidia sana cuando voy a Málaga y veo cómo le hacen una ronda intermedia, cómo le hacen 7 carriles para un lado y para otro, cómo ves que cruzan Málaga en 3 minutos sin ver Málaga, cómo hacen la ronda del litoral que te lleva hasta el AVE por la playa en 3 minutos, va a Sevilla y ya le van a hacer el puente, un tercer carril al puente famoso de Sevilla para cruzar al otro lado del río. Es que aquí no hacen nada. Y no hacen nada, y ya termino, porque no tenemos peso político. Tenemos un peso industrial muy importante, pero no tenemos peso político. Y mientras que en el Campo de Libertad no haya peso político, realmente vamos a tener dificultades porque no somos la capital de la provincia, tenemos una provincia que la capital es Cádiz, tenemos una ciudad con mucho poderío que se llama Jerez, que arrastra muchas inversiones hacia Jerez, como haría cualquiera, y nosotros estamos, como digo yo, poco más que abandonados de la mano de Dios en el Campo de Gibraltar. Y yo creo que va siendo hora de que hagamos algo. Pero para eso, los primeros que tenemos que movilizarnos somos los ciudadanos. Yo veo con envidia sana lo que está ocurriendo en Jaén. Se están movilizando y haciendo movilizaciones enormes y todo ha sido a raíz que le han quitado una inversión que iba a haber del Ministerio de Defensa. Y la gente se está tirando a la calle, está reivindicando Jaén. Y vi como en Extremadura con el tren, la gente se fue a Madrid a protestar. Claro, bueno, pues vamos a darle un tren en condiciones.
Los del campo de Gibraltar para Extremadura y allí, como no protesta nadie, pues que vayan al campo de Gibraltar. Por lo tanto, yo creo que va siendo hora que en nuestra comarca todos pensemos como área metropolitana. Si nos quedamos en los localismos, en que este es mi pueblo y yo, que todos queremos cosas para nuestro pueblo, pero si tenemos una visión más amplia, lograremos más. Somos una comarca natural, somos un área metropolitana. La gente de Castellar trabaja en Acerinoy, en el puerto de Algeciras. La gente de Jimena trabaja en Gibraltar y en La Línea. La gente de La Línea trabaja en Algeciras. La gente de Algeciras trabaja en San Roque. La gente de San Roque trabaja en los barrios. Tengamos una visión más abierta de la comarca. ¿Por qué no podemos tener un tranvía Algeciras en La Línea? No. Han hecho uno San Fernando, Chiclana, Cádiz. Es decir, ¿por qué no podemos tener un tranvía, un metro, lo que queramos? Cuando todos los días a Gibraltar van 15.000 personas a trabajar, 9.000 españoles, más 6.000 comunitarios. Ya, tan difícil es poner una línea de transporte adecuada, que lógicamente eso conllevaría que todo el mundo no moviera su coche, quitaríamos atascos, contaminación y todo. ¿Por qué no peleamos por todo ese tipo de cosas? Y eso es lo que yo creo, y ya termino, que es lo que tenemos que hacer por esta comarca, pelear, luchar por ella e intentar que esta comarca sea lo que tiene que ser, sobre todo porque una comarca, como siempre lo he pensado, con un potencial enorme, con un parque natural que tenemos maravilloso, que turísticamente es una maravilla, con una finca de la Almoraima que tenemos ahí para explotarla con un turismo en condiciones, con un potencial cultural como tiene San Roque, con una zona económicamente como es el Valle del Guadiaro, que tiene una potencialidad con Sotogrande enorme, con ese polígono de Palmones maravilloso, con esas playas de Tarifa, con las playas que tiene La Línea, que tiene unas playas también preciosas, y además, dependiendo del día que hace, me pongo en una en Levante y en otra en Poniente, es decir, que me da igual que haga Levante o Poniente, porque tengo playa para todo. Eso es lo que tenemos que pelear y eso es lo que tenemos que hacerlo. Y eso, si no lo hacemos porque los demandemos los ciudadanos, nadie desde fuera va a venir a nosotros a cambiárnoslo. Muchísimas gracias.